de Círculo. Muy contento, estamos estableciendo un enlace hasta nuestro querido San José con mis queridísimos amigos y compañeros del Instituto WEM, funcionario, director y presidente en el instituto, un poco para hablar sobre estos diálogos por Latinoamérica que hemos estado sosteniendo y sobre la forma en la que estamos enfrentando la contingencia desde nuestros distintos contextos. Me da mucho gusto saludar en San José a mi querido Jaimito Chávez Conese. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muy buenos días, Jaime Chávez con S. Qué gusto de saludarlos a todos. Me encanta este espacio para poder compartir las experiencias desde nuestros capullos. Uy, qué maravilla, qué bonita metáfora. Es que Jaime es un poeta, usted lo conoce bien. Desde nuestros capullos en esta cuarentena, en estas masculinidades en cuarentena. También está mi querido Denis Redondo, psicólogo, funcionario del Instituto WEM y entrañable compañero y maestro en estos andares. Denis, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, buenos días desde acá, desde Costa Rica. Saludos. Más bien el maestro será usted. Yo más bien vengo a aprender bastante de esta conversación que vamos a tener. Muy agradecido, muchísimas gracias, Denis y mi querido Alvarito Campos, también en San José, cada uno desde su capullo, como nos lo refiere Jaime. Álvaro, ¿cómo estás? Aquí todo pura vida, muy bien, saludos a todos los compañeros de México y a todos los demás compañeros. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. ¿Cómo se está viviendo la contingencia en Costa Rica? ¿Quién nos quiere compartir cuáles son las medidas que se han estado tomando desde dos sectores? Por un lado, las instituciones en el sector federal, pero también la sociedad civil organizada. ¿Quién primero? Bueno, tal vez podríamos empezar. Bueno, estamos en cuarentena general, hay medidas que el gobierno ha tomado de seguridad, como no se puede salir después de ciertas horas en la noche, entre semana después de las 10 de la noche, fines de semana después de las 8. Hay cierre de todos los centros turísticos del país, todas las montañas, playas, de bares, restaurantes solo algunos en el día, pero todo lo que es de noche está cerrado. Prácticamente turismo paralizado y playas paralizadas, ¿verdad? Costa Rica vive más del turismo y todo eso está cerrado para que precisamente la gente permanezca en la casa con mucha información, casi que saturación de información, pero sí con las medidas de seguridad básicas, ¿verdad? Esto ha hecho, en el caso de nosotros, como Instituto WEM, que los grupos que tenemos 19 grupos de terapia en el país, de adultos y 4 de jóvenes, hayamos tenido que cerrar los grupos temporalmente y encontrar otras alternativas como atención virtual, como atención telefónica, fortalecer la línea de apoyo, fortalecer campañas, en fin, otras vías alternativas para acercarnos a los hombres, acompañarlos en la crisis. Y a nivel social sí hay mucha preocupación. La mayor parte de las personas están con inestabilidad laboral. Muchos les han cesado los contratos, otros se han quedado sin trabajo. Hay una preocupación muy grande que se extienda esta pandemia por mucho tiempo porque va a agravar mucho la situación económica. Ahorita el país prácticamente no está recibiendo ninguna sola entrada. Somos un país prácticamente turístico y eso afecta a todos los sectores. Entonces hay mucha preocupación en los hombres. Recuerde que una de las grandes preocupaciones de los hombres de ser proveedor están ahorita en cuestionamiento. No puedo ser proveedor. No es momento tampoco para conseguir trabajo. Algunas empresas o asociaciones solidariamente están tratando de ver de dónde sacan dinero para poder pagarle a los empleados y darle por lo menos esa estabilidad. Pero si se extiende esto por más tiempo, va a haber mucha hambre. Entonces es una preocupación y algo muy latente en casi todas las familias costarricenses. Bueno, el mundo se detuvo, no importa cuántos planes teníamos y qué queríamos hacer
en nuestras agendas y en la esfera pública tuvimos que hacer una pausa y eso nos ha llevado a una especie de apropiación del espacio doméstico, un espacio al que histórica y culturalmente habíamos renunciado. ¿Cuál ha sido la lectura? ¿Cómo han reaccionado los hombres desde su experiencia, Denis? ¿Qué elementos hay que analizar en cuanto a esta amenaza, a esta tensión que advertíamos de volver a tener a los hombres en el ámbito privado? Sí, bueno, como apuntaba, ya introducía Jaime, básicamente que los hombres tenemos dos encargos desde nuestra propia masculinidad, que son el de proveer y el de cuidar, ¿ok? Lo que pasa es que este cuido en casa, los hombres no estamos acostumbrados a tanto tiempo en casa y por tanto la situación a veces se puede salir de control. Las lecturas que hemos realizado desde los hombres que vienen al instituto son muy variadas. Algunos hombres sí se están ajustando al protocolo de quedarse en casa, mientras que algunos otros sí están comenzando a tener asumir ciertas conductas de riesgo. Algunos salen, algunos están eh, tratando de ver cómo hacen para buscar opciones laborales, algunos asumiendo inclusive hasta situaciones o metiéndose en cuestiones económicas, tal vez no del todo productivas. Sí se está generando un clima muy incierto y esta ambigüedad, bueno, los hombres no estamos sabiendo manejarlas. Creo que es importante comenzar a orientar muchos de los esfuerzos y mucho de la observación en este tema, principalmente las conductas de riesgo. Otro tema que estamos observando, al menos en los grupos de hombres, va como por etapas. En un primer momento, todo el tema de desviar la realidad con el discurso de esto no es nada grave, esto no es algo que nos vaya a, a pasar mayor factura. Ahora más bien se está generando algo más ambiguo, algo más desde la ansiedad. Los hombres están reaccionando un poquito más con el tema de qué va a pasar conmigo, tal como apuntaba ahora Jaime. ¿Qué va a pasar conmigo en todo este tema económico? ¿Cómo voy a resolver cuando pase todo esto? Y en medio de toda esta preocupación masculina, es la familia la que está saliendo afectada, son las personas que viven con estos hombres quienes están teniendo que lidiar con la crisis masculina. Uno de los factores que determinan la construcción de la identidad masculina, por supuesto, tiene que ver con el control, con las certezas, como bien lo apunta Denis. Cuando no tengo el control, cuando es la incertidumbre la que impera, porque no sé qué es lo que va a pasar, se genera ansiedad. ¿Qué herramientas a través de las campañas que están impulsando se convierten en las más útiles a la hora del manejo de la ansiedad? ¿En qué ejes han estructurado estas campañas, Álvaro, Jaime? Bien, estamos en dos campañas. Hay una que es del Instituto Gwen, que se llama Los hombres ante la emergencia del coronavirus, y hay otra que es más general, que es una campaña donde está Meningays Costa Rica y otras organizaciones, que se llama ¿cómo es? En cuarentena yo me cuido y te cuido. ¿En qué consisten? Mensajes que se le dan a los hombres, con videos o con infogramas. Es importante nombrar lo que está pasando, o sea, nombrar que estamos en una crisis, que esa crisis tiene efectos emocionales, efectos en las conductas, efectos en nuestra forma de pensar, que es normal sentir una serie de cosas, que es normal sentir susto, sentir miedo, sentir enojo, sentir tristeza, sentir decepción. El hecho de poner en palabras eso es muy importante. Entonces, la estrategia de afrontamiento es que los hombres se den cuenta de que sí, estamos en crisis, que tenemos que salirnos de la rigidez, porque somos muy rígidos, entrar en una zona como de incertidumbre. Los hombres nos cuesta mucho entrar al país de la incertidumbre, ¿verdad? Y que no vamos a tener control, que no vamos a estar en la casa controlando a todo el mundo, que vamos a estar en la casa compartiendo con todos, poniendo nuestro grano de arena.
pero ya no es el asunto de que se hace lo que yo digo. O sea, las herramientas anteriores de las cosas son como yo digo, no funcionan en una cuestión de estas, donde tenemos que ser flexibles y donde tenemos que aprender a cuidar y a estar quietos. Somos muy inquietos. Y casi que en la casa, ¿para qué estamos en la casa? Para comer y para ver televisión y a veces ver fútbol o ver deporte. Y ahora hay que cambiar la rutina. Entonces esto nos enfrenta a situaciones nuevas. Cambio de rutina, cambio de chip de las actividades cotidianas en la casa. Y me obliga también a desarrollar otras estrategias como aprender a hablar, aprender a decir cómo me siento, aprender a poner límites sin caer en el autoritarismo, o sea, cosas muy complicadas de las cuales no estamos preparados. Entonces, las herramientas que les queremos dar a los hombres son precisamente esas, que sean prácticas, que les sirva para la vida cotidiana. No solo es el manejo de la ansiedad, sino el manejo de la frustración, del enojo y habilidades comunicativas. Esta amenaza, este escenario de incertidumbre crea vacíos, pero un poco para entender el vacío que puede provocar en la organización social de los hombres en Costa Rica, necesitamos dimensionar el rol que han tenido las redes de hombres en Costa Rica. Un fenómeno que yo no me he encontrado a lo largo de Latinoamérica, es decir, lo que yo he visto en otros países son algunos hombres articulados y en movimiento, pero verdaderos movimientos de hombres en redes únicamente en Costa Rica. Aprovechando que son sensores de este movimiento, gestores de cómo se ha dado, me voy a regresar un poquito, Jaimito, si nos quieres compartir cómo se organizan y consolidan en la vida cotidiana estas redes de hombres y cuál es el vacío que pudiera generar en el día a día en Costa Rica para un hombre no poder asistir al grupo. Claro, para nosotros fue nuestra primera preocupación. ¿Qué hacemos? Son hombres que dependen de la asistencia a los grupos. Tuvimos que cerrarlos porque a los grupos llegan 60, 70, hasta 120 hombres. No por más distanciamiento social que se establezca, siempre hay el peligro. Y sobre todo porque la consigna en este tiempo es el cuidado, no podemos exponerlos a la mayor parte de ellos que conviven con adultos mayores. Entonces es una gran preocupación cómo hacer eso, cómo seguir manteniendo el control, el control en los grupos, cómo es que los hombres van a sentirse con ese sentido de identificación con los grupos que es tan básico. Y sobre todo en el periodo que se aproxima, que era el de Semana Santa, que es donde suben más los indicadores de violencia. Pues todo se nos agravó porque ahora la Semana Santa no es solo los 8 días, sino este mes o estos 2 meses en que los hombres van a estar cerca de sus hogares o en los hogares o conviviendo todavía mucho más como grupo aislado, entonces suben más los riesgos. ¿Ah? Entonces hemos tratado de idear grupos de WhatsApp o grupos por alguna de las redes para mantener, hablar con ellos. La línea de apoyo para hombres, que es una línea que es exclusiva solo para hombres, que los hombres llaman por teléfono al 911, que es el Sistema Nacional de Emergencias, extender las jornadas, trabajar sábados y domingos y trabajar también toda la Semana Santa ha sido otra de las medidas, porque tenemos que buscar medidas para mantenernos en contacto con estos hombres. Nos llegan muchos mensajes por las diferentes redes de hombres pidiendo ayuda, que tiene problemas, que ahorita se dio cuenta que tiene problemas de consumo de sustancias, por ejemplo, porque dentro de todo eso que cierran bares y todo, entonces ya ven que tienen la necesidad de consumo. Otros hombres que tienen relaciones paralelas, imagínense lo complicado que debe plantearse este escenario para estos hombres. Hombres muy controladores, muy celosos, que llegan a sus hogares y se dan cuenta de que
lo que se vive en el hogar no era ni lo que él se imaginaba o lo que él había dictaminado como norma a seguir. Entonces son choques muy, muy fuertes que están teniendo los hombres y estamos buscando alternativas para mantenernos siempre en grupo, pero con distanciamiento. Es uno de los retos. Estamos innovando todo, para no decir improvisando, innovando todo eso y creando a ver de qué manera se hacen. Los compañeros psicólogos están atendiendo muchas consultas por WhatsApp, ya que personalmente no pueden. Y hay otro problema, que es la parte económica. Estamos en tiempos de mucha economía. ¿Cómo voy a pagar yo, digamos, una consulta privada? Que aquí el Colegio de Psicólogos establece una tarifa que no se puede regalar. ¿Cómo voy a pagarla si hay un tiempo duro que viene en el que hay que economizar dinero? Entonces, son parte de los lineamientos. Tal vez Álvaro nos puede ampliar un poquito más, porque él ha estado más de cerca con las redes de hombres, que las redes de hombres son los encargados de liderar a los grupos de hombres. Sí, voy a ir con Denis y luego con Álvaro para profundizar, porque Jaime es muy modesto, pero yo me regresaría a una preguntita, y es, ¿cómo lograron articular las redes y qué vacío puede provocar ahora no sesionar? Es decir, ¿resulta una amenaza para los procesos colectivos este distanciamiento? ¿O cómo se están comportando en la vida virtual estas redes, Denis? Y luego vamos con Álvaro. Yo creo que algo muy importante que hay que comentar, ampliando un poquito lo que Jaime nos está regalando, es que la crisis, si bien es cierto, afecta a todos de forma general con este clima de ansiedad, de frustración. Hay manifestaciones individuales que como Gwen nos ha tocado repasar. Algunos están más preocupados por el tema económico. Algunos están más preocupados por qué va a pasar con mi familia, si se enferman, tengo adultos mayores en mi casa. Entonces, cada quien, si bien es cierto, hay un núcleo general de afectación, cada quien se está afectando distinto. Entonces, muchas de las iniciativas que hemos tenido en el instituto es tanto no dejar de lado el panorama grupal como grupo a través de las redes sociales, que por suerte tenemos ese recurso, pero también de forma individualizada en cada uno de los grupos hemos tenido que ir repasando cómo lo está llevando cada uno. Porque sí, es el paradigma que estamos manejando ahorita no solamente es de cambio con respecto a la gente, sino también con respecto a las metodologías que hemos estado teniendo que implementar en estos tiempos. En ese rubro metodológico, ¿qué adaptaciones se han tenido? Es decir, conocemos las inspiraciones, los enfoques, las bases en las que descansa el método WEM, que además es un método que se sigue construyendo todos los días. ¿Qué adaptaciones han tenido que hacer para dar seguimiento a los grupos, Alvarito? Bueno, la consigna es, la atención no se detiene, continúa. Lo que cambia es la estrategia. Entonces, cada grupo, el psicólogo que maneja cada grupo tiene una comunicación directa con ellos y les tiene que estar transmitiendo todo el material que estamos produciendo, tanto en esta campaña como en la próxima, como en la campaña que inicia esta semana. Hay que dar atención telefónica, pero aquí quería destacar el papel de las redes. Cuando hablo de redes me refiero a hombres que han pasado por todo el proceso, que practican educación entre pares, que tienen una capacitación adicional y que son como unos 100 más o menos a nivel nacional, un poquito más. En el caso de los grupos más grandes, estos hombres se han distribuido a todos los usuarios. Entonces tienen un grupito y ellos los están llamando y tienen atención semanal. Esto permite, digamos, dar seguimiento a los hombres, se lleva también control a qué hombre atendieron, se apunta el nombre, o sea, se lleva el registro de lo que han estado haciendo y las temáticas que se han estado trabajando. Esto alivia el trabajo del instituto y alivia el trabajo de los psicólogos también, porque no es un trabajo que los psicólogos hacen solamente,
sino que también las redes lo asumen en sus manos, sobre todo los grupos que tienen redes más numerosas. Eso ha sido muy importante y es un rol diferente para los hombres de la red, que ya no es una atención directa en grupo. Algunos han expresado sentirse muy contentos con esta labor de estar, que si es que le asignamos a cada uno, que si, por ejemplo, 5 hombres, es decir, usted se va a hacer cargo de estos 5 y los va a estar llamando y va a estar en comunicación con ellos y va a ver qué les pasa. Y también ampliamos el horario de atención de la línea. La línea de apoyo solo atendía entre semana, ahora va a atender sábados y domingos y va a atender también todos los días de Semana Santa también para hombres que llaman por primera vez poder tener esa cobertura de parte de los psicólogos que atienden en la línea. O sea que es cambiar un poco la metodología, más que todo la estrategia, pero el método fundamental, que es escuchar al hombre, cómo está viviendo esta experiencia, eso se mantiene, porque nuestro método es te escucho. Entonces, a partir del relato verbal de lo que ocurre en su vida, que se escuche a sí mismo, que reconozca sus emociones, que reconozca sus conductas, que se dé cuenta que le está haciendo difícil manejar en este momento y qué herramientas necesita para poder enfrentar la cosa, y siempre aclarándole que él no tiene que mandar en la casa o en la vida, que el poder no lo tiene él, que tiene que aprender a dialogar, que tiene que aprender a escuchar, que tiene que manejar la prevención de la violencia. O sea, esos lineamientos siempre se los damos, pero mucho escuchar al hombre y lo que le está pasando. Entonces, sí se mantiene el método, pero con una estrategia distinta. Y así en esas condiciones podemos sobrevivir perfectamente todo el mes de abril. O sea, los grupos pueden sobrevivir perfectamente con esta metodología. La cuestión económica es la que se complica, pero mientras tanto podemos sostenerlo así. Y nos hemos dado cuenta ahora más que nunca la importancia de tener redes comunitarias de hombres, porque ellos son los que sostienen el trabajo. Si fuera solo el instituto, no podríamos, por ejemplo, el grupo de San Pedro, de Montes de Oca, sostener a 300 hombres, que es más o menos los que se mantienen activos. ¿En qué momento 4 psicólogos, que son los encargados, van a atender a 300 hombres? Pero una red de 20 hombres, con los 4 psicólogos, sí pueden atender a 300 hombres. Lo mismo en otra comunidad, Alajuela, que pueden ser unos 60, 80, con una red de 20, que ellos son los que están atendiendo a los hombres. Entonces, nos hemos dado cuenta de la importancia del trabajo comunitario para sostener los procesos. La apuesta es por la organización, la incidencia y el trabajo que se pudiera hacer y que todos estos años han consolidado en las comunidades, de acuerdo a lo que escucho, Alvarito. Jaime, una de las grandes herramientas durante esta contingencia, en definitiva, pudiera ser el juego, el humor y la creatividad. Y me da mucho gusto plantearte a ti esta pregunta, porque te conozco desde la intimidad y desde ahí darte permiso para divertirte, para jugar. Ahora nos reímos porque vienen a nuestra memoria un sinfín de situaciones. Se ha vuelto una herramienta de sobrevivencia. ¿Qué pudieras recomendarle a estos otros hombres a los que se pudiera dificultar el acceso al juego, al humor y a la diversión? ¿Como por dónde empezar? Perfecto, perfecto. Usted me conoce demasiado bien. Voy a tener cuidado con José Alfredo, ¿ah? Primero es qué creamos ahorita, a qué innovamos para poder comunicar a los responsables de las redes de hombres para que transmitan a los hombres. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé con el tema de capullo, estábamos pensando justamente en eso. Por ejemplo, sería un proyectito que se llama Masculinidades en Capullo. ¿Qué pasa cuando entra uno en un capullo? Por lo general, el gusanito come, se alimenta para hacer su capullo. En este momento, los hombres nos agarraron como siempre, sin prepararnos para entrar en capullo. Y ahora estamos metidos dentro del capullo del hogar, dentro del capullo de la familia, cuidando con todos los encargos posibles. Entonces nosotros le decíamos, a ver, pensemos cómo sería este asunto si fuéramos animales. Empecemos a jugar con los animales. Y también es una forma también de acercarse a la familia y acercarse a los hijos y a las hijas. Por ejemplo, hay hombres que se están comportando como un tigre.
como es un tigre enjaulado, que camina de un lado para otro, que se mueve, que no está en un solo lugar, que está inquieto, que no se mueve y aquí para allá. Entonces, es decir, mira, vos no te sentís un tigre dentro de tu capullo, dentro de tu hogar. Sí, claro, y ahí sí, no puedo estar, quiero hacer cosas, no las puedo hacer, me quedé sin trabajo, no puedo conseguir trabajo, ¿qué hago? Estoy inquieto aquí para allá, y el tigre enjaulado empieza a molestar a los demás de la familia. ¿Usted por qué no hace eso? Pero yo no sabía que usted era tan vaga, pero y eso, no le cansa el tiempo, pero van a pasar todo el día viendo esas cuestiones de internet, y el tigre enjaulado pasa en esas, y cuando el tigre enjaulado deja de estar en esa histeria, se convierte en un manso gato echado en un rincón, no se mueve. Entonces de un día pasa de tigre, al otro día pasa un gato, y ahí está, solo se levanta para comer, solo dormir, en una desidia completa, no habla, diciendo, pero ¿qué le pasó a este hombre? Ese es un tipo. Hay otros que se convierten como en araña la gallina, que están haciendo aquí, que limpian por allá, que se mueven por allá, y que están en constante, y haga tal cosa, usted muévase, haga el otro, pero ¿por qué no se mueven? Y ella está deshaciendo la red, la telaraña la vuelve a armar en otro lado, la gallina picotea por allá, están en constante creatividad de cosas, mueven la biblioteca, mueven los muebles. Ese es otro tipo de forma en que algunos hombres o personas se desarrollan dentro de la familia. Entonces, ¿con cuál me identifico yo? ¿Con el tigre? ¿Con la gallina? ¿Con la araña? ¿Con cuál? O puede ser, nosotros también teníamos aquí, por ejemplo, el chancho. Hay otros que ven como chanchos. Puerco, marrano. Es para que me vaya a bañar. No importará. De por sí, no tengo que salir. ¿Quién me va a ver? No, yo no recojo eso, que lo recoja otro y pasa toda la casa. Los hombres que viven solo convierten aquello en un chiquero, porque no cuidan. Ellos están ahí en su porquería y todo, ni se preocupan ni nada. Y eso también es otra forma de afrontar esta crisis. Entonces, o como el tigre vigilante, o como la araña multifunciones, o el chancho que está ahí a las buenas. Entonces son formas. Hay otros que pasan en pura diversión y en puro vacilón. Entonces nosotros decimos, ¿qué son los tipos de animales que queremos tener? A ver, y entonces hasta dentro de la misma familia uno puede identificarse. No, papá, es que usted es un tigre. No, mamá, usted es como una araña. No, mire, usted es la mona del grupo. Entonces, ok, son fortalezas y son debilidades. Ojalá uno pudiera ser como el gato que se echa, pero no puede uno estar todo el tiempo de gato. Entonces hemos establecido que en este capullo hay que vivir un día a la vez. Una frase que se aplica mucho para este momento es un día a la vez. No que mañana, que no, ahora, ¿qué es lo que queremos hacer el día de hoy? Entonces, organizar mi vida, pero yo organizo mi vida, yo tengo mi horario, yo establezco a ver, tengo que bañarme, tengo que dedicar un tiempo para el trabajo, tengo que dedicar, esas son las funciones, un tiempo para el trabajo, un tiempo para el descanso, otro tiempo para labores domésticas, otro tiempo para la recreación y otro tiempo para el cuidado personal. Por ejemplo, entonces yo me organizo, entonces dedico un tiempo para mis ocupaciones, que no sea todo el día. Hay muchos que se meten en la computadora y pasan todo el día y se olvidan de la familia. No, es solo un tiempo. También un tiempo de descanso, no es todo el día, es un tiempo que yo tengo que pasar. Entonces es como ir ayudando a los hombres a poder ir organizando su día. Y por ejemplo, labores domésticas. Bueno, no me gusta mucho eso, yo no estoy acostumbrado. Tengo que hacerlas, es parte. Y yo me organizo para cumplir dentro de la familia ese tipo de labor doméstica. Recreación es básica, tanto personal como familiar. No, a mí déjenme solo con el Facebook. No, eso no es recreación, es compartir con nosotros. Estoy dentro del capullo con la familia. Entonces tengo que recrearme con ellos, adivinanzas, juegos, cartas, o sea, es la creatividad de cada uno va a tener
en esto. Ah, no, a mí déjeme en el PlayStation. No, el PlayStation no involucra a los demás. Puedo tener un ratito de PlayStation, pero no estoy santo día, como le decimos a los muchachos, ¿ah? Para que también se involucren. Es una oportunidad que tenemos solo un día a la vez de conocer a la familia. Vean, hay muchos hombres que llegan y no conocen a su familia. Además, hay algunos que se van a llevar la sorpresa de que a él pensaba que lo querían y no lo querían como él pensaba. ¿Ah? Entonces es un broncón. ¿Ah? Y el cuidado personal. El cuidado involucra dos áreas. Primero, cuidarme yo, darme mis chineditos, pero también estar llamando a los demás. Somos seres sociales. Darme cuenta, mi mamá, tengo que llamarla, porque ella está sola, es adulta mayor, mi papá, tal, etcétera. Un vecino está pasando necesidades, entonces comunicación entre los dos, nos estamos cuidando. Estamos dentro del capullo cuidando a otros, es la oportunidad de cuidar. Entonces, reglas generales, así rapidito para dar oportunidad de más. Primero, no controlar a nadie. Pero es que ya existe el oficio. Cada uno tiene su horario. Yo no me tengo que meter. No quejarse, hay muchos que pasan quejándose. No ser confrontativo, más bien rescatar el servicio y el cuido. Tengo que servir y tengo que cuidar. Y no resuelva problemas familiares que ya pasaron. No voy a resolver el problema de una situación de infidelidad que tuve yo en estos días. Eso es una bomba de tiempo. No lo haga. Este no es el momento. Ese es el momento para fortalecer los lazos de familia, no para solucionar problemas. Es un día a la vez y es este día. Entonces tenemos que ser muy enfáticos. Es solo este día. No voy a angustiarme que qué voy a hacer dentro de 2 meses. Y si me quitan el trabajo. Y si, no, es ahora. No, ¿para qué? Para poder convivir y conocer a nuestros seres cercanos. Entonces es esto, es una dinámica de pasar jugando todo el día, pero con las labores básicas, ¿eh? Cuidándonos, protegiéndonos. Y es muy, muy rico, digamos, en compartir esto. Yo lo he hecho con mi familia y es muy bonito ir viendo. Entonces, digamos, es que a mí no me gustaría ser ese tigre enjaulado ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para dejar de ser tigre enjaulado? ¿Será que toda la vida me comporté como tigre enjaulado? Eso son los resultados del capullo. Por ahí va. Muchas gracias, Jaimito. Observaciones. Nos haces todo un análisis bellísimo a través de las metáforas y del capullo, y me llama mucho la atención que justo en medio de la contingencia y la crisis observas oportunidades, es decir, puede ser una gran oportunidad para profundizar en los vínculos, y hablas de 2 niveles del cuidado, ese cuidado personal y ese cuidado social, colectivo, muy cercano a la solidaridad y a las prácticas, curiosamente, que tenían y que están muy instaladas en muchos de nuestros pueblos originarios, organizarnos para cuidarnos en red de manera colectiva a través de distintas prácticas. Mi querido Denis, ¿qué has observado en cuanto a las crisis y a la demanda a través de los distintos medios de contacto que tiene el Instituto WEM? Porque yo escucho a Álvaro y a Jaime, y entonces uno, cuando no tiene el contacto o el conocimiento directo del contexto, suele creer que esto es una plataforma impulsada desde el Estado, desde la parte federal, pero es una asociación civil, el Instituto WEM, dando atención a todos estos hombres a través de distintas estrategias. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Aumentaron el número de llamadas? ¿Se sumaron hombres que no venían asistiendo a los grupos? ¿Qué están demandando? ¿Cuál es la dinámica que se está moviendo en cuanto a temas también que circulan en las conversaciones? Y bueno, con respecto a las llamadas, se han aumentado justo por este clima de incertidumbre que estamos viviendo. Justamente, vamos a ver, hay 2 formas de enfrentarse a la crisis. Una desde una masculinidad tradicional, hegemónica, y otra desde una masculinidad alternativa, que es la que estamos tratando de impulsar, una masculinidad positiva.
hemos notado que muchos hombres están recurriendo a la masculinidad tradicional en medio de este panorama de crisis. Lo que pasa con la masculinidad tradicional es que la misma inevitablemente lleva a que el hombre se confronte a sí mismo como alguien que está fracasando en el cuidado hacia su familia. Y aquí comienzan a surgir una serie de fantasmas, al menos desde lo que de momento he notado. ¿Qué tipo de fantasmas? Es que si en el pasado yo hubiera hecho tal cosa, económicamente estaríamos mejor. Es que las decisiones que tomé eh, en el pasado no han ayudado a proteger a mi familia y esto evidentemente iba a suceder. Eh, Mucho de lo que he estado viendo es esta confrontación del hombre con respecto a sí mismo sobre algunos aspectos que han hecho. Eh, Ahora también muchos hombres están notando, como está comentando Jaime ahora, que no conocen ni siquiera a su familia. Entonces, había una expectativa en los hombres de encontrar algo diferente en su casa y ahora están encontrando vínculos que no se iban a imaginar. Muchos hombres tal vez asumiendo que iban a ejercer un liderazgo y un control de una forma más directa y que su familia tal vez iba a asumir una posición más sumisa y se dan cuenta que hay confrontación por parte del hijo adolescente, se dan cuenta que tal vez la esposa no está de acuerdo con sus ideas, se da cuenta que tal vez es cuestionado, de modo que todo este panorama en casa afecta directamente a los hombres y hace que eviten el contacto en la mayor medida lo posible. Recordar que desde la masculinidad tradicional hegemónica hay un encargo de cuidado y si el mismo no se realiza de la forma como la masculinidad nos lo encarga, lo vivimos como frustración. Entonces, los hombres se han estado frustrando. Eh, Eso con respecto al tema del pasado, recriminarme cosas del pasado. Y con respecto al panorama futuro, por supuesto que sí, como comentábamos ahora, hay mucha incertidumbre, principalmente por el asunto económico. Eh, Hemos estado viendo mucho el tema de hombres que no duermen, hombres que no están comiendo bien, hombres que no se cuidan, algo así como no soy merecedor del cuidado si no puedo proteger a mi familia. Eh, como mencionábamos ahora, hay que trabajar con ellos desde dos vías, a nivel grupal, pero también a nivel individual, porque son fantasías, son fantasmas diferentes que se van dando, eh, se manifiesta distinto en cada uno. ¿Cómo se resuelven estas crisis o cómo lo expresan? Hay otro componente de la masculinidad que ahora en crisis hemos estado viendo de una forma bastante recurrente. Los hombres no saben vivir su vulnerabilidad propia y lo transforman en enojo. Entonces, o ando frustrado, o ando ansioso, o ando enojado, cualquiera de esas. Clima que pone tenso al resto de la familia. Hay un clima, un panorama familiar entonces de evitación con respecto a mi papá, a mi hermano que anda molestando, que anda irritable, que con cualquier cosita se va a enojar. De modo que el contacto es lo que principalmente se está viendo lesionado en todo este clima de crisis, José Alfredo. Muchísimas gracias, Denny. Un poco encaminándonos hacia la parte final de esta conversación. Y en cuanto a esas herramientas prácticas que van poniendo sobre la mesa, ya hablaba Jaime de la importancia de hacer una organización, de ser disciplinados, pero además de ser realistas y cortoplacistas, es decir, planes que se puedan medir, observar, de nada sirve planear hacia mañana. Y ya profundizabas, Denis, en esta parte de herramientas muy prácticas. Preguntaría sobre el tema del manejo del enojo cuando ya estoy en esa situación de estrés, de ansiedad y de tensión, ¿de qué debo estar pendiente y qué me puede funcionar para detener el ejercicio del maltrato, el ejercicio de la violencia hacia las demás? ¿Qué puedo hacer de manera muy práctica, Alvarito?
Bueno, este es un tema que es tal vez de los más fuertes, porque no es solo el enojo, es el manejo de todas las emociones para evitar la ira precisamente, ¿verdad? Y con esto evitar también la violencia. Una de las cosas que nosotros decimos es, bueno, evite caer en pensamiento catastrófico. ¿Qué sería pensamiento catastrófico? Hay algunos hombres que ante la cuestión del coronavirus, que sí es un problema serio, ¿verdad? Pero entran en modo catastrófico, algo así, ya no hay nada que hacer, es como que el fin del mundo, todo está perdido, y entonces caen en un pesimismo total y llenan a la familia de pesimismo y a todo el mundo, y más bien eso paraliza, ¿verdad? Hay que estar enterados de lo que está pasando, hay que estar informados, por supuesto, pero no podemos caer en visión apocalíptica, terrorífica, ¿verdad? Eso es lo primero. Segundo, flexibilizarse a nivel mental, entender de que estamos en periodos de cambio y que muchas de las cosas son nuevas y que tengo que salir de la zona de confort en la que estaba y que no me toca a mí solo, sino es un colectivo de familia. Entonces, en eso hay que cambiar cierta manera de pensar, que decía yo soy el único que tiene que sacar adelante todo, ¿verdad? Luego hay que enseñarles cuestiones muy prácticas, mucho contacto con el cuerpo. Cuando estoy ansioso, cuando estoy realmente triste, cuando de verdad lo que estoy nada más estresado o cuando de verdad me estoy empezando a enojar. Entonces, hay que darle muchas herramientas a través del cuerpo, porque nuestro cuerpo nos avisa si es estrés lo que estamos sintiendo, un estrés muy fuerte, o si lo que estamos experimentando es mucha angustia, o si lo que estamos experimentando estamos entrando en pánico, o estamos empezando a enojarnos. Entonces, enseñarles las diferencias a nivel corporal, darles herramientas. Bueno, hay varias herramientas que hemos creado, por ejemplo, eh, la herramienta de paro, pienso y actúo, PPA, ¿verdad? Ok, paro, qué es lo que estoy realmente sintiendo, ¿verdad? Y ahí tomo alguna medida para mí, ¿verdad? Que puede ser relajación, que puede ser respiración, que puede ser la medida de tiempo fuera, que puede ser retirarme un momento en meditación, etcétera. Paro, pienso, que corresponde y actúo, ¿verdad? Entonces, en general, darles herramientas para cada situación, ¿verdad? Es que si estoy ansioso, si estoy enojándome. Entonces, esa parte sí hay que darla con bastante énfasis. De hecho, nosotros en los videos le hemos dado bastante a los adolescentes y también bastante a los adultos y vamos a seguirlo haciendo porque puede ser que yo no quiera caer en esto en la familia, pero si no tengo las herramientas, ¿cómo voy a enfrentar el asunto? Eso por un lado. Por otro lado, también, como en esto del man, ya me vino a visitar una compañera, la gata Rosita. Sí, es muy importante también en esta identificación de pautas, también aprender cuándo simplemente debo retirarme a descansar, ¿ya? Cuándo eso lo debo pasar por alto. Hay gente que ante esta situación de quieren controlar tantas cosas en la casa, que quieren que los hijos hagan determinada cosa, que no hagan otra. Tengo que entender de que estamos en un momento de emergencia y hay que priorizar qué es realmente importante y qué no. En qué cosas puedo pasar por alto y en qué no. Entonces las estrategias son corporales, o sea, manejo del cuerpo y lo que estoy experimentando. Algunas son cognitivas, o sea, identifique maneras de pensar que a usted lo están llevando a exacerbarse más. Entonces, algunas son cognitivas, otras son meramente conductuales. ¿Qué cosas debo hacer? Desde hacer ejercicios en la casa hasta descansar y dormir o respirar, o sea, entonces son conductuales, corporales, cognitivas y algunas pasan por habilidades comunicativas. De pronto tendré que identificar que me enojo mucho, que el adolescente pase solo metido en el Facebook y que no quiera compartir nada con nosotros y que lo que le repartimos de funciones en la casa no las quiera cumplir. Entonces, bueno, vamos a tener que hablar entonces. Entonces pasa también por habilidades comunicativas. Es una caja de herramientas lo que hay que proporcionar a los hombres. Ahora, si a esto le sumamos, porque de alguna manera estas recomendaciones que estamos dando siguen siendo recomendaciones para hombres de clase media, hombres que se supone que tienen con qué vivir
y que tienen lo básico de la alimentación en la casa. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando la casa es un cuarto redondo, donde tienen que vivir 8 personas? ¿Qué pasa donde no está la alimentación básica? O sea, tenemos que ver cómo adaptamos a las diferentes condiciones económicas, porque muchas de las medidas son para hombres urbanos de clase media, ¿verdad? Que pueden estar en una casa, que pueden tener aposentos, que tienen que comer ahí, que no necesitan salir. Pero ¿qué pasa con el que necesita salir a comer, a trabajar, a vender lo que sea en el sector informal? Porque si no, no comen en la casa. O sea, tenemos que ver también todo ese contexto. En Costa Rica, como decía Jaime, esto está generando desempleo, sobre todo en la gente que se dedica al sector informal, ya nadie sale a comprar nada. Hay algunas medidas paliativas que vamos a ver si funcionan, como que el gobierno quiere ayudar a cierto número de familias, 300,000 o algo así, por lo menos con un bono de casi $200 o un poquito más, $150 mensuales, y ver con qué pueden, pero eso son, y eso solidariamente entre todos los que tienen salario, que paguen como un abono solidario, etcétera. Vamos a ver si funciona, porque también si eso no se acompaña de medidas de ayuda social, qué difícil. O sea, qué difícil dar estas recomendaciones en hombres que no tienen que comer y que son tal vez los únicos proveedores, ¿verdad? Entonces, tenemos que adaptarlo a la condición económica, pero aún así, las herramientas cognitivas, corporales, que son corporales emocionales y conductuales y de comunicación, siempre ayudan en cualquier circunstancia. Muchísimas gracias, Alvarito. A título de conclusión, ¿algo más que quisieras agregar antes de cerrar la transmisión? Yo tal vez. Si quieren, voy con Álvaro y nos seguimos así concluyendo. Ok. Bueno, tal vez lo que agregaría es, para los hombres que trabajan con hombres, para los países donde hay colectivos de hombres, dar bastante seguimiento a los hombres. Pero seguimiento también en cosas muy prácticas, ¿verdad? Que yo creo que lo estamos haciendo en todos los países, pero no aflojar en eso, porque esto va a durar probablemente todo el mes de abril. Es muy probable que dure todo el mes de abril. Entonces tenemos que estar preparados para darle a los hombres mensajes durante todo este mes, atravesado por la Semana Santa, o sea, por más días en la casa, ¿no? Entonces yo diría, el mensaje es para las organizaciones que trabajan con hombres: no aflojen, sigan produciendo y compartámonos entre todos lo que nos ha funcionado. Muchísimas gracias, Alvarito, por todo el trabajo desarrollado desde Costa Rica y que transversaliza todo lo que hacemos en la región a través de la alianza WEMMEX. Te agradezco muchísimo el contacto. Jaimito, ya Álvaro nos hablaba de la importancia del contacto y del trabajo corporal y me hizo recordar una viñeta de Quino donde pone a Felipito reflexionando sobre la importancia de aprenderse a mirar en el espejo y reconocerse, y voltea asustado diciendo, ¿y qué pasa si no me gusto? ¿No? ¿Y qué hacer primero para la autoaceptación y luego para el disfrute? ¿No? A título de conclusión, Jaime. Pues sí, todos somos Felipe. Yo soy Felipe. Felipito tiene mucha razón. Muchas veces tenemos un imaginario de lo que somos o de lo que la gente percibe de nosotros y sobre todo de nuestra familia. Deben de quererme mucho. Yo les doy de todo, nada les falta. Y darse cuenta que en realidad no es así, debe ser bastante fuerte. Esta situación nos viene a preocupar en torno a lo que es la violencia doméstica. Va y viene una oleada fuerte de violencia doméstica y por la cual es necesario que nos organicemos todas las asociaciones y grupos civiles para dar herramientas a los hombres cuando se den cuenta que no les gustó como se ve en el espejo, ni como lo ven a ellos, y darse cuenta de que necesitan herramientas para poder hacer eso. Hay veces en las casas son tan pequeñas que ni tiempo fuera puedo hacer.
Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, son formas, tenemos que volvernos mucho más creativos. Todo el mundo ahora por esos medios piden financiamiento. Yo también pido financiamiento para todas las organizaciones de masculinidad para que empiecen a crear. Es tiempo de crear nuevas formas de llegar a los hombres. Los hombres ahorita están ávidos de información. Y de ver cómo resuelven herramientas a todo esto. Yo creo que es un momento muy importante y muy adecuado como para empezar a acercarse a los hombres y decirles que la violencia no es la última opción, ¿eh? Que existen otras opciones, que existen otras formas y también de cómo empezar a desarrollar todas las habilidades que Álvaro anteriormente nos exponía. Pero sí debemos de estar, digamos, como un comité de emergencia en alerta roja y ponernos a ver qué estrategias, buscar financiamiento, buscar dónde conseguimos recursos como para poder llegar a los hombres mediante la televisión, mediante de todos los medios, de darles estas formas de que no se vean tan feos en el espejo. O si se ven feos, por lo menos que lo afronten y que digan, vamos con eso, ¿ah? Es parte de un examen. Nunca se nos ha dado esta oportunidad en la historia de un frenazo tan brutal como este, nunca. No estábamos preparados para eso, y menos los hombres no estamos preparados para frenar, detenernos y vernos, no estamos preparados. Entonces, por eso es que es donde más se nos encienden las alertas para ver qué es lo que tenemos que hacer algo. Me gustó mucho ayer, Hugo Huberman, los tips, las pistas que nos dan, y yo creo que estamos todos conectados a nivel latinoamericano para poder hacerle frente a esta emergencia. Jaimito, muchísimas gracias, como siempre, Gracias, por todo lo que nos compartes desde lo más íntimo ahora de tu casa, pero también desde lo más íntimo de tu corazón siempre. Denis, hoy le pone rostro a los funcionarios en el Instituto WEM, que son mis maestros en las personas de Ruthman, de Pablo, por supuesto, de Fabio, en fin, todos los funcionarios que día a día construyen ese WEM que admiramos y reconocemos por su aporte y por la trascendencia que hacen. Le quiero agradecer, le quiero reconocer, y a título de conclusión, si nos quisiera compartir algo más, Denis, antes de cerrar. No, agradecidos más bien con usted, José Alfredo. Usted es el maestro también para nosotros. No, dos cosas. Hay dos formas de enfrentarse a esta crisis. Uno desde la masculinidad tradicional que inevitablemente lleva a la culpa y a la ansiedad, como estuvimos conversando hace un ratito. Me voy a sentir culpable de lo que no hice, de lo que sí hice, me voy a sentir ansioso de lo que va a suceder conmigo. Y otra forma de enfrentarse a esta crisis es a través de masculinidades positivas. El hombre que desde las masculinidades positivas, el hombre que se enfrenta a esta crisis es cariñoso, valora el estar con los suyos, el estar en casita, es un hombre creativo, inventa formas de vincularse, juega, educa, se expresa, aprende. Es un hombre que no evade la crisis, pero la comparte en familia, con las personas encargadas, prepara los suyos para cómo afrontar lo que viene, ideando planes estratégicos en casita de cómo sobrevivir a lo que va a suceder, y finalmente sustituye la culpa por la responsabilidad. Nada de lo que está pasando es mi culpa, pero sí debo ser responsable con respecto a los procesos que vamos a tener que cambiar en la familia, en la casa, conmigo mismo, para asumir todo esto. Entonces, más bien muy agradecido por el espacio, José Alfredo. Creo que ahorita más que nunca, como sociedades que trabajamos el tema de género, necesitamos estar en conexión, vinculados, unidos, para poder sobrellevar todo esto. Muy en conexión, mi querido Denis. Nunca ha sido una limitante la distancia, ni habitar dos contextos distintos, pero tan cercanos como Costa Rica y México. Les envío, como siempre, el corazón, todo mi reconocimiento y agradecimiento
hasta San José. Allá en el Martillo, los compañeros constructores que contrató mi vecino que no se enteró que estábamos en contingencia. En Los Ladridos, Mastropiero, Rosita también acompañándonos en la transmisión y en la producción Cecilia Anaya. Mi nombre es José Alfredo, muchísimas gracias por seguir la transmisión. Estaremos haciendo otros enlaces con compañeros a lo largo de Latinoamérica. Usted y yo nos escuchamos. Un saludo a los amigos de Wenmex, a la Alianza Wenmex. Muchísimas gracias.